Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Es miércoles, toca hablar de libros con la recomendación de Joaquín Posado, que de la mano de Esther Martín nos trae una novela de Miguel Delibes, El hereje. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram. Y hoy Joaquín quiere que reeditemos un libro que yo creo que podríamos considerar perfectamente un clásico, además de un autor que nos queda cercano, bueno, no digamos que de aquí de la provincia mismo, pero sí en la comunidad, y una forma de contar las cosas y un léxico maravilloso. Es Miguel Delibes. Joaquín, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues completamente de acuerdo con lo que dices. Es un autor clásico y estamos ante una novela que presentamos hoy, El hereje, que también es un clásico. Da gusto enfrentarse a una obra como esta, a un autor como Delibes, tan cercano también, por muchas cosas. A mí siempre me pareció especialmente próximo por cómo trataba él lo rural. Yo que vivo en el campo y siempre lo he sentido muy, muy cercano, él reivindicó siempre lo rural, la naturaleza, el campo abierto, como la salida a esta especie de locura consumista en la que vive el mundo de hace unas décadas para acá, ¿no? Él pensaba que no, que el progreso no era eso. Y cuánta razón tenía, ¿eh? Fíjate que se ha muerto ya hace 25 años, y casi 25 años, y está muy presente. En fin, nació en Valladolid en el 20 y murió 90 años más tarde, también en Valladolid. Había estudiado comercio, derecho, incluso llegó a obtener la cátedra de Derecho Mercantil y trabajó en la Universidad de Valladolid ejerciendo este cargo universitario. Pero sobre todo trabajará como columnista y periodista en el periódico El Norte, que acabará dirigiendo en algún momento. Y su dedicación a la novela será mucho más lenta, digamos que más gradual. Vamos a encontrar en toda su obra, como decíamos antes, señales de un hombre profundamente conocedor del entorno natural, amante del mundo rural castellano, también de la caza, pero entendida de una manera no como lo vemos hoy, como reivindican hoy algunas personas en este país la caza. Él era tremendamente respetuoso. Su matrimonio en 1946 con Ángeles de Castro fue clave en su futuro literario. Su mujer nunca dejó de ser una fuente de inspiración para su obra. En el 47 recibió el Nadal por La sombra del ciprés desalargada. A finales, por cierto, de esta década tuvo problemas ya con la censura franquista, tanto en su tarea universitaria como incluso en su tarea periodística. En el 50 publica El camino y ya es reconocido como un gran novelista de posguerra. Ahora llega ya a subdirector del norte de Castilla y empieza a tener serios problemas con la censura franquista. En los 50 publica Mi idolatrado hijo Sisí, La hoja roja, Diario de un cazador, y ya llega director del norte en 1958. Por cierto, en el 63 publica Las ratas. Muchos de nuestros jóvenes en el instituto han leído, en primero de bachillerato sobre todo, en cuarto de la ESO han leído Las ratas. Y yo siempre les digo, bueno, ¿qué pasa? ¿No habéis comido rata de río vosotros? ¿Qué pasa? ¿Os da asco? ¿Por qué? ¿Acaso hay carne más limpia, procedente de una alimentación más sana que aquellos bichos que comían en aquellas aguas limpias? Hoy, ¿cómo están las aguas de nuestros ríos? Por favor. Por tanto, es un hombre muy comprometido con su momento,
Acabó, por cierto, teniendo enfrentamientos con Fraga cuando era ministro de Turismo y Información y Turismo, era, ¿verdad? Sí. Por cierto, en 1966 publicó 5 horas con Mario. Tú fíjate que todos nos acordamos de Lola Herrera y su éxito de la adaptación teatral. En el 73 es elegido miembro de la Real Academia y ya en el 74 fallece con 50 años su esposa, algo que va a marcar el futuro de su vida. Continúa publicando excelentes novelas, Las guerras de nuestros antepasados, El disputado voto del señor Cayo, por cierto, maravilloso, con Paco Raval en aquel protagonismo de la película que se adapta para llevar esta novela al cine. Los santos inocentes en el 81, otra vez Paco Raval, con Milana Bonita. Publica Madera de héroe y ya en el 98 su última obra que hoy traemos, El hereje. Además merece por esta obra el Premio Nacional de Narrativa y recibe incluso el reconocimiento en Valladolid que creó la Ruta del Hereje, sí, para que aquellos que hayan leído la novela puedan pasearse por 10 entornos urbanos que ya en el siglo XVI, donde se ubica la acción de la novela que hoy presentamos, puedan darse cuenta de lo que era el Valladolid de aquella época. En fin, obtuvo el Miguel de Cervantes, el Princesa de Asturias de las Letras, y muere el hombre en 2010 después de haber pasado durante casi una década o incluso algo más un cáncer de colon del que no acabó de recuperarse nunca. En fin, en toda su obra nos vamos a encontrar un compromiso con la justicia social, con la dignidad, con la libertad de las personas y también lo que decíamos, su defensa de la naturaleza, del campo, de lo rural. Y lo repite, dice, no estoy contra el desarrollo, como algunas personas han querido decir. Estoy contra este falso progreso que deshumaniza, que falsea la vida de la gente, contra este consumo que no genera sino alienación y despersonalización. Dice, al hilo, por cierto, de cuando escribió El disputado voto del señor Cayo, hemos matado la cultura campesina y no la hemos sustituido por nada, al menos por nada noble. En fin, vamos con una novela que es una novela total. Es tan abierta, tan rica, es un homenaje tan palpable a la tolerancia y a la libertad de conciencia, que claro, cuando te dicen, no, es que la acción se ubica en el siglo XV, perdón, en el siglo XVI, 1517 es cuando nace nuestro protagonista, cuando al tiempo Lutero hace aquella proclama que genera ese revuelo en la Iglesia y por tanto en la vida política también, porque los reyes entonces tenían que contar con la con la aprobación del Santo Padre y demás. Está escrita la novela con un estilo sencillísimo, muy fluido, pero al tiempo con un riquísimo vocabulario y con una fidelidad a las expresiones del momento, que claro, tú cuando dices, bueno, yo cuando veo ponerse el sol digo, estamos ante el crepúsculo, pero él dice no. El lubricán sorprendió a Cipriano Salcedo sobre el caballo y yo voy a buscar lubricán, claro. Como un loco. Es eso, es como se decía en el siglo XVI, crepúsculo o puesta del sol. Entonces uno sale tan enriquecido de esta lectura. ¿Por qué? Pues porque somos lenguaje, no lo olvidemos. Y Delibes lo demuestra en toda su obra, pero en El hereje con más fidelidad, si cabe. Dice, claro, que hay que hablar y que hay que expresarse y que hay que entender a las personas por cómo se expresan. Y por muchas más cosas. Por ejemplo, en la introducción de la novela, que es una especie de preámbulo muy curioso, habla de ese clima ideológico, intelectual, en el que se encuentra la trama. Él vuelve, en ese momento Prudencio está volviendo de Alemania porque ha ido a conocer qué pasa allí en la Alemania luterana con este cisma que se ha creado en la Iglesia, y le dice el capitán Berger, tengo entendido que cada vez que la Inquisición condena a un hombre por causa de un libro, ese libro queda en entredicho, y no me refiero solamente a obras anticristianas. El catálogo de Loaina, por ejemplo, prohibió hace 6 años la Biblia y el Nuevo Testamento traducidos al castellano. Cipriano Salcedo miró de reojo al capitán antes de hacer esta observación. La afición a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo se hace deseable y honroso.
Siendo analfabeto es fácil demostrar que uno está incontaminado y pertenece a la envidiable casta de los cristianos viejos. Imagínate, ese escenario hace que cuando leemos El hereje vamos viendo cómo el protagonista tiene que enfrentarse a un mundo tan cerrado, tan hostil. ¿Por qué? No es una novela histórica, el propio Delibes lo dice, pero aprendemos más y mejor historia, más verdadera, leyendo esta novela, que si leyéramos una montaña de tratados de este siglo. Sabremos mucho sobre calvinismo, sobre reforma, sobre Carlos V, sobre Santo Oficio, Inquisición, humanismo, libertad de conciencia. Todos asuntos esclarecidos en esta soberbia novela. En fin, estamos ante un Cipriano Salcedo que nace ahí, en ese 1517, es un niño que nace en una familia acomodada, pero no querido. Entonces no se quería a los niños. La madre no se recupera del parto y va a fallecer temprano. Entonces Cipriano es considerado por su padre como el que ha matado a su mujer. Si ya no lo quería de entrada, ahora lo acusará casi de haber matado a su esposa. Con lo cual, al pobre bebé le va a salvar Minervina, una nodriza que encuentran de 15 años al que se le había muerto su bebé, y gracias a eso Cipriano Salcedo sale adelante. La primera parte habla de sus primeros años, en la segunda habla de la herejía, cómo Cipriano va conociendo ese mundo en el que erasmistas y antierasmistas se enfrentan, donde la Iglesia está ahí acechando con el Santo Oficio por ver que todo el mundo observe la ortodoxia del Vaticano. En fin, las inquietudes humanistas, las críticas a la Iglesia en ese Valladolid, que es un hervidero de cultura y de movimiento. Por cierto, esta novela es un homenaje a Valladolid. El propio Delibes se la dedica a la ciudad. Y por tanto, cualquiera que viva en Valladolid, yo que tengo allí a mi hija Laura ahora mismo, ha de imbuirse con esta novela de la importancia que va a tener Valladolid en la historia de España y en la historia de las ideas también españolas. La tercera parte ya es el auto de fe. Nunca he leído nada tan sobrecogedor sobre lo que se describe aquí, con cómo el Santo Oficio, cómo la Inquisición enjuicia a estos hombres que habían osado pensar de otra manera, leer a Lutero o a Erasmo y entender qué hacer, y se habían hecho preguntas en voz alta sobre a dónde iría la Iglesia con esos presupuestos en los que estaba, con esa falsedad con la que trataba a sus propios fieles, y sobre todo con ese enriquecimiento obsceno del que hacía gala. En fin, todo esto lo tenéis en la novela y muchas más. Tenéis que poneros a ello. Es una novela que hay que leer, no hay excusa posible. No os la perdáis. Muchísimas gracias, Joaquín. El hereje, de Miguel Delibes. Qué buena lectura para este verano. Gracias. Seguro. La librería de Ángela, un refugio literario y cultural. Libros y objetos curiosos. Librería singular especializada en editoriales independientes. Un espacio cultural concebido para dar visibilidad a autores noveles y a todos los consagrados que nos quieran visitar. Organización de eventos socioculturales, presentaciones de libros, firmas de ejemplares, recitales de poesía y lecturas de relatos, charlas, coloquios y filandones. La librería de Ángela, un lugar para soñar. Calle de los Herreros 38, Benavente. Síguenos en Instagram.